Hola, curiosas y curiosos de la historia. Las monedas en la antigua Roma se produjeron por primera vez a finales del siglo IV a.C. en la península itálica y continuaron acuñándose durante otros 8 siglos en todo el imperio. Las denominaciones y los valores cambiaban constantemente, pero ciertos tipos como los sestercios y los denarios persistirían muchísimo y llegarían a figurar entre las monedas más famosas de toda la historia. La acuñación romana, como en otras sociedades, representaba un valor garantizado y ampliamente reconocido, lo que permitía un fácil intercambio de valor que a su vez impulsaba tanto el comercio como el desarrollo tecnológico, ya que todas las clases podían trabajar para poseer monedas, que se podían gastar en todo tipo de bienes y servicios. Las monedas también tenían su función de comunicación y marketing, sí, ya que era un vehículo para difundir las imágenes de la clase dominante. Al final, las monedas eran los medios de comunicación de la época y a menudo llevaban imágenes de emperadores y monumentos imperiales famosos, que sería lo más cerca que verían la mayoría de los romanos. Y estas son las protagonistas del vídeo de hoy, las monedas. Unas historias muy chulas de las que te voy a hablar. Pero antes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Durante la República, en una sociedad eminentemente agrícola, la base de las legiones estaba formada por ciudadanos libres, unos ciudadanos que trabajaban sus tierras en tiempos de paz y que eran reclutados en tiempos de guerra. Pero aquel modelo de ejército a tiempo parcial se mostró a todas luces insuficiente para atender a las innumerables y prolongadas campañas de conquista en las que se embarcó Roma y para establecer guarniciones en los territorios sometidos. Así que hubo que reorganizar las legiones para convertirlas en un ejército regular. La primera consecuencia fue económica. Aquellos soldados casi profesionales debían tener una paga regular, el llamado stipendium, el estipendio. ¿Y de dónde sacar esta nueva partida? Pues mejor que la paguen otros, ¿o no es así? Así que si las águilas de Roma llegaban hasta tu territorio, el consejo de la tribu en cuestión debía reunirse para tomar una decisión, firmar un tratado o enfrentarse a las poderosas legiones. La mejor opción y la más complicada porque requería de algún servicio prestado con anterioridad era la de conseguir el estatus de ciudad liberae. Es decir, mantenías tu gobierno autónomo y Roma no exigía el pago de tributos. Vamos, lo mejor de lo mejor. Tampoco estaba mal si conseguías convertirte en foederati, vamos, un aliado, conservando la independencia en lo relativo a la política interna, pero dependiente de la urbe en asuntos exteriores. Vamos, que los enemigos de Roma se convertían en tus enemigos y tenías la obligación de proporcionar tropas auxiliares en caso de guerra. Todo eso, claro, si los de nuestra tribu aceptaban las condiciones romanas, pero por el contrario, si en tu consejo prevalecía la opinión de los beligerantes, pues todos a la guerra, y tarde o temprano seguramente serías conquistada y te convertirías en stipendiariae, quedando así bajo el gobierno de un gobernador nombrado por Roma y debiendo pagar tributos en forma de dinero, provisiones u otros servicios. Y la parte correspondientes a los tributos que se liquidaba en moneda, llamada stipendium, se utilizaba para pagar a los legionarios que habían conquistado ese territorio. Y lógicamente se abonaba en denarios, que curiosamente es el origen etimológico de dinero, la moneda de plata que era la base del sistema monetario de Roma. Curioso, ¿verdad? El denario, con un peso de 4,5 gramos y casi de plata pura, comenzó a acuñarse aproximadamente en el 360 a.C. y desde el primer momento, cómo no, se convirtió en el gran protagonista de la política económica de Roma. Así que cada vez que se necesitaba financiación extraordinaria, se subían los impuestos y o se devaluaba el denario. Vamos, como en la actualidad. Y como el valor de la moneda estaba determinado por el metal empleado en su fabricación y también su peso,
Para devaluar el denario era suficiente con reducir la plata empleada en su fabricación y por tanto también su peso. Así que en el año 145 a.C. el denario pesaba 3,9 gramos y en tiempos de Nerón había bajado hasta los 3,41 gramos. Y de esta forma, con la misma plata se podían acuñar más monedas y gastar más. Si a esto añadimos que los denarios también dejaron de ser de plata pura, ya que se maleaba la plata mezclándola con metales menos valiosos, tenemos los ingredientes necesarios para una inflación brutal. Por cierto, en tiempos de Caracalla apenas superaba el 50% la plata de un denario. E independientemente de la devaluación decretada por los emperadores, existió otra devaluación propia de la picaresca de los países bañados por el Mediterráneo, la de los propios ciudadanos. Y es que los latinos somos un poco así. Como estas monedas estaban fabricadas con metales preciosos, la gente menos favorecida, a los que no les llegaba el circo y menos el pan, raspaban los bordes de las monedas y vendían las limaduras del metal después de fundirlas. De hecho, entre las funciones de los argentaris, los banqueros privados de la época, estaba la de retirar las monedas deterioradas que, de tantas manos por las que pasaban, habían perdido su peso y su valor. Hoy en día algunas de nuestras monedas todavía mantienen el recuerdo de la solución que se implantó para atajar ese problema: poner crestas en los bordes de las monedas para que, a simple vista, se delatase la manipulación. Lógicamente, las sucesivas inflaciones fueron creando malestar entre la población, sobre todo entre los trabajadores por cuenta ajena que recibían una paga de denarios. Y al frente de estos trabajadores, por su número y su importancia dentro del imperio, estaban los legionarios, que durante ese siglo IV exigieron cobrar en una moneda más estable y fiable. Para ello, el emperador Constantino I no le quedó más remedio que acuñar una moneda de oro, el llamado solidus, con el que se comenzó a pagar el estipendio de las legiones. Y de esta forma, el nombre de la nueva moneda, el solidus, pasó a designar la paga periódica de los legionarios. Y más tarde, de todos los contratados para realizar un trabajo, nuestro sueldo. Y de ahí viene la palabra. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar en los comentarios que queráis. Y ahora, darle me gusta, suscribirte y campanita. Y también mirar este vídeo, que te va a molar un montón, estoy seguro. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, ¿lo eres o no lo eres? Si no lo eres, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.